Vamos a analizar el siguiente texto y plantearles, antes de analizar, que este texto es de examen de admisión de San Marcos. ¿Qué año, profe? Bueno, es un texto relativamente antiguo, chicos. Es de los años 90, finales de los años 90, a puertas de entrar al siglo XXI. Sí, cuando más o menos yo tenía la edad que ustedes tienen. Ya, no te rías, vamos. Vamos al texto 1. Texto, chicos, carácter literario, texto narrativo. Sabíamos muy bien que ella era poderosa y que se adueñaba fácilmente de los espíritus de la casa. Habíamos observado cómo, agazapada en las comidas fuertes, en los muelles blandos, sillones, y hasta en los mediodías lánguidos de los boleros, aprovecha cualquier instante de flaqueza para tender sobre nosotros sus brazos tentadores y sutiles y envolvernos suavemente como la emanación de un pebetero. Bueno, un pebetero es un recipiente que sirve para quemar perfumes y se entiende que ese humo, mientras se va expandiendo, todo lo rodea, todo lo abraza. Ay. Profe, ¿quién será? ¿Quién será, profe? Dice, ella era poderosa. Se adueñaba de los espíritus de la casa. Si había niños, a los niños se adueñaba de ellos. A adultos, adolescentes, de cualquier persona que estuviera en la casa, cualquier espíritu presente en la casa. Esto, que todavía el autor no le da nombre, solamente le dice que es poderosa, se adueñaba de los espíritus, los hacía suyos, Habíamos observado cómo agazapada en las comidas fuertes. Comidas fuertes, profesor. Sí, ahí estaba, escondida, agazapada. Profesor, ¿por qué una comida fuerte? Bueno, una comida fuerte porque se entiende, por ejemplo, un plato a base de pescado. Es fuerte, ¿sí o no? Una parihuela, por ejemplo. Una vez que comes rico tu parihuela, luego, ¿cuál sería la consecuencia? Deduce. En los muelles, en los blandos sillones, ahí también estaba. No cualquier sillón, es un sillón blando. Estás en el sillón blando, te arrellanas, te acomodas. Ese efecto se parece a cuando has comido un plato fuerte. Mediodías lánguidos de boleros. Escuchar un bolero. Sillones blandos, comidas fuertes. Allí está agazapada esta poderosa que todavía no sabemos qué o quién es. Tendía sus brazos tentadores y sutiles y nos envolvía suavemente. No podíamos evitarlo porque dice como la emanación de un pebetero. Poco a poco te envuelve, te hace suyo, te domina. ¿Quién será, profe? Espérate. Había pues que estar en guardia, dice el narrador, hay que estar en guardia contra sus trampas, contra sus acechanzas. Había que estar a la expectativa de nuestras debilidades. Nuestra habitación está prevenida, diríase exorcizada contra ella. ¿Qué hicieron? Habíamos atiborrado, llenado los estantes de libros raros y preciosos, que constantemente despertaran nuestra curiosidad y nos disponía al estudio. Porque si no despertaban tu curiosidad y no te disponían al estudio, esta poderosa se adueñaba de tu espíritu. Habíamos coloreado las paredes con extraños dibujos que día a día renovábamos para tener siempre alguna novedad, o por lo menos la ilusión de una perpetua mudanza. Constantemente cambiaban, coloreaban, dibujaban. ¿Para qué? Para estar despiertos. Porque si no estabas despierto, alerta,
esa cosa poderosa se adueñaba de tu espíritu. Yo pintaba espectros y animales prehistóricos, y mi compañero trazaba con el pincel transparentes y arbitrarias alegorías que constituían para mí un enigma indescifrable. Oye, ¿qué estás pintando en la pared? No entiendo. ¿Qué es eso? Ya, pero justamente ese carácter indescifrable que generaba que estés despierto, que estés atento. Teníamos por último una pequeña radiola en la cual en momentos de sumo peligro poníamos cantigas gregorianas, sonatas clásicas o alguna fustigante pieza de jazz que comunicara a todo lo inerte una vibración de ballet. Tenía que ver algo que rompa contra ese ambiente de repente de adormecimiento. Porque si no estaba preocupada tu mente en descifrar esas alegorías, si no te dedicabas a pintar, si no te dedicabas a leer libros raros, ¿qué va a pasar? Como si estuvieras escuchando un bolero en un sillón blando o después de una comida fuerte, ¿qué va a pasar? ¿Te diste cuenta? Eso iba a pasar. Claro, ibas a tener ganas de nada. Profe, ese texto interesante, profe, pero nunca dice quién es, ¿no? Literalmente no. Pero te ha dado pistas. ¿Te dio pistas de quién? ¿Quién es o no? Te dio pistas de quién. Bueno, en este caso, ¿quién? En este caso, ¿quién no? En este caso, ¿qué? El texto, muchachos, es un párrafo de un cuento de uno de nuestros maravillosos y mejores cuentistas, el maestro Julio Ramón Ribeiro, que de manera muy ingeniosa pues ha tratado de describir, ¿no?, a este elemento que constantemente a nosotros nos acecha cada vez que comemos un plato fuerte, nos arrellanamos en un sillón o cuando escuchamos música bastante lánguida, ¿no? Interesante este texto narrativo. La pregunta nos dice lo siguiente: ¿quién es el verdadero personaje principal del fragmento de este cuento? ¿De quién hablamos? ¿El verdadero personaje es el autor? ¿Cómo que el autor? El autor escribe y se manifiesta a través del narrador. ¿El personaje principal es una mujer? Claro, profe, dice era poderosa. Oye, no te pases, pues. No porque sea poderosa va a tener una mujer. No te pases. Profe, la pereza puede ser. Yo creo que también es la pereza. Porque dice que se encuentra agazapada en las comidas fuertes, ¿no? Ceviche de mariscos, un arroz con mariscos. ¿Qué te va a dar después? Sí. Arrellánate en un sillón muelle, blando. Pasan los minutos y qué cómodo vas a decir. La pereza. Impresionante, Julio Ramón Ribeiro, para hablarnos sobre la pereza. Respuesta C. La pregunta nos formula lo siguiente: el autor procura transmitir al lector. ¿Se dan cuenta que la pregunta tiene que ver con la intencionalidad? ¿Cuál es la intención del autor al escribir este párrafo y en general todo el cuento? ¿Qué nos quiere transmitir? La A dice: el compañerismo como una forma de enfrentar el mal y salir adelante. ¿Cuál mal? Acá no hay ni un mal. Acá se está discutiendo esta disposición anímica, pero de hacer nada. B, la eterna y clásica lucha entre el bien y el mal en el hombre. No tiene fondo ético el texto. C, el daño que puede ocasionar en el hombre la capacidad seductora de la mujer. ¿Cuál mujer? ¿Cuál mujer? Profe, es que la mujer da sueño y no te pases. No. D, los múltiples recursos disponibles, ¿ya?, para vencer los momentos de debilidad moral.
Aunque esa palabra moral no cuadra mucho en el texto. Pero puede ser, puede ser. A ver, la última que dice. El conflicto entre la tentación de las debilidades y nuestra lucha por vencerlas. Tentación de debilidades. Compara eso con debilidad moral. Cuando dice debilidad moral, no le entiendas en el plano ético. Por ejemplo, cuando tú dices, no sé, súbeme la moral, no tengo ganas de hacer mis tareas. Tú le dices, yo te subo la moral. Yo te subo la moral. A ver, escucha esta buena canción. Escucha esta canción de The Police. Escucha esta buena canción de The Kiss. Entonces te sube la moral. Entonces, aquí en la alternativa hay que entenderlo en el plano anímico. ¿Y cuáles son esos múltiples recursos? ¿Te acuerdas en el texto? Leer libros raros, estar coloreando las paredes, pintar espectros de animales prehistóricos, todo lo que el hombre hace justamente para no caer en la debilidad moral. Respuesta D. La pregunta nos formula lo siguiente. El autor y su compañero recurren a la música porque... ¿Cuál es la base para recurrir a la música? ¿Ahuyentar los espíritus? ¿Cuál espíritus? Si más bien eso llamado pereza se apodera de los espíritus. Funciona como alarma. Podría ser en sentido figurado, podría ser. Semeja al ballet. Porque se parece al ballet, ¿por eso recurren a la música? No, porque es muy comunicativa, pero en el texto ellos escuchan música para comunicar algo, y dice la E, infunde dinamismo. Si esa música ellos no escucharan, quedarían abrazados por la pereza, y para no terminar abrazados por la pereza, ¿qué hacen? Quieren despertar. Quieren estar dinámicos, no quieren padecer esa debilidad moral. Infunde dinamismo. Están despiertos. Respuesta, la E. La pregunta nos dice, conforme transcurre el fragmento, se hace patente, se hace evidente. El personaje y su compañero en este fragmento del cuento, son perseguidos, ¿no? Son acosados y acechados. ¿Por quién? Ya dijimos anteriormente, por la pereza. Y ellos, para no verse invadidos por la pereza, ¿qué hacen? Tratan de evitarla. Tratan de estar siempre a la expectativa, tratan de estar despiertos. Y para lograr escapar de los brazos de la pereza, ¿qué utilizan? Utilizan la imaginación. ¿Son o no inventivos? No escuchan cualquier música. No leen cualquier libro. ¿Qué hacen con su habitación? Diríase, nuestra habitación está exorcizada contra la pereza. Estantes atiborrados de libros. Las paredes coloreadas. ¿Cómo se las ingenia justamente para no verse invadidos por la pereza? ¿Qué se hace evidente entonces? La imaginación como instrumento liberador ilimitado del hombre. En el fondo es una apología, ¿no? Una apología a las habilidades mentales del hombre para no caer en manos de elementos que podrían de repente hacerle perder tiempo en este mundo. En este caso, la pereza, la A. La pregunta nos formula lo siguiente. Lo novedoso y destacado del fragmento reside en qué. Bien, entonces, si queremos traducir la pregunta, diríamos, ¿no? ¿Por qué este fragmento resulta novedoso y destacado? ¿Qué lo hace singular a este párrafo? Cuando comenzamos a leer el cuento, recuerda, el párrafo del cuento, ¿qué decía? Sabíamos muy bien que ella era poderosa, que se adueñaba de los espíritus. Y dime, ¿pensaste o no que era una persona?
Habíamos observado que estaba agazapada en las comidas fuertes. Ya uno podría hablar de agazapada detrás del sillón, agazapada entre los arbustos, pero agazapada en las comidas fuertes, agazapada en los muelles sillones, agazapada en los mediodías de los boleros. Entonces el autor del texto, Julio Ramón Ribeiro, hace un uso impresionante de su calidad narrativa y no nos habla en este caso de niños, no nos habla de repente de un personaje, de un trabajador, no nos habla de una vecina, no, nos habla de un ente abstracto. ¿Cuál es ese ente abstracto en el cuento? La pereza. La pereza es ese ente abstracto. ¿El autor es fuertemente descriptivo? Sí, es fuertemente descriptivo. Detallista también lo es, pero eso no es lo que lo hace singular este fragmento. Está escrito autobiográficamente en la primera persona en plural. Esa es la forma. Pertenece a la narrativa latinoamericana de lo fantástico. ¿Y de dónde sacamos ese dato? Presenta un objeto abstracto, la pereza, como un ser dotado de vida. ¿Cómo dice en una parte, en un pasaje, muchachos? Dice sus tentáculos, sus tentadores brazos sutiles nos envuelve suavemente. Como si fuera un monstruo, ¿no? Respuesta D.